¿Cuántos están vivos por el Cristo? Amén. Vamos alabándole con todo el corazón, que no decaiga. Vamos a esas palmas todos juntos. Es para ti, Jesús. Sí, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación por ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mi Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Todos los que sean libres vamos saltando. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás en tu lugar. Te necesito, eres mi libertad. Gracias, Señor. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se ha acabado. En ti no hay nada en tu lugar. Te necesito, eres amén. Te celebramos esta fiesta, Señor. Es para ti, es por ti. Te alabo este mediodía, Señor, este día que te pertenece a ti, Señor. Y aquí estoy alegre, contento, celebrando tu grandeza, tu amor indescriptible, tu amor incomparable. Gracias por abrazarnos, gracias por bendecirnos, por poder entrar a tu presencia y decirte con todo el corazón que te amamos. Esta iglesia te ama, Señor. Esta iglesia te bendice, te da gloria y alabanza y honor. Sé exaltado, Jesús. Sé exaltado, Señor. Amén.
misericordia, donde encontrar la gracia, la fuente salvadora y la esperanza. Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre Salvador eterno. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Tómame en tus brazos, te entrego mis fracasos y lléname otra vez. Ofrendo hoy mi vida, sana mis heridas. Quiero seguirte. Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre Salvador eterno. Jesús la muerte venció, en la muerte Cristo, Cristo mueve las montañas, solo Dios puede salvar, solamente tú Jesús puedes salvar, por siempre Salvador eterno. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Haz tu luz brillar, haz tu luz brillar, quiero yo brillar por ti, Cristo, por la gloria del único Rey.
Hola familia, muy buenas noches. Qué gusto el poderte saludar nuevamente por este medio. De verdad es un deseo de mi corazón que estés pasando una mitad de semana excelente y bendecida. Recuerda que nuestro Dios está con nosotros, su gracia, su amor, y este es un tiempo para disfrutar de su presencia, para meternos a la palabra de Dios. Y te invito a que me acompañes en una oración para presentar esta palabra. ¿Te parece? Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo que podemos meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que pongamos en práctica, Señor, lo que vamos a escuchar en esta noche, Señor, y bendigas a nuestras familias, a nuestras casas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que tú eres, porque tú eres fiel y porque tú eres poderoso, y adoramos tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañes en la palabra, en uno de mis libros favoritos, y no es porque yo tenga el nombre de este libro, es el nombre de Nehemías, y es el capítulo 2 del versículo 17 y 18, que dice: entonces les dije, ustedes ven la angustia en la que nos encontramos, cómo Jerusalén se derrumba y sus puertas se queman con fuego. Vengan y levantemos el muro de Jerusalén para que no seamos más un reproche. Otra versión dice, para que no se burlen más de nosotros. Entonces les conté de la mano de mi Dios que fue buena sobre mí, como también las palabras del rey que me había hablado. Y ellos dijeron, levantémonos y construyamos. Entonces fortalecieron sus manos para este buen trabajo. Vamos a recordar un poquito la historia, espero que no te me pierdas. Cuando el rey Ciro decide liberar a los cautivos judíos que habían estado cautivos en Babilonia, y los insta a regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Eso está en Esdras, lo puedes leer después si gustas. Zorobabel y Jesúa conducen a aproximadamente 50,000 personas de regreso a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que se comienza la reconstrucción del templo. Algunos samaritanos se ofrecen para ayudar en los trabajos del templo de reconstrucción, pero el pueblo los rechaza, y entonces los samaritanos tratan de parar la obra y la reconstrucción se detiene. Varios años más tarde, los profetas Ageo y Zacarías exhortan nuevamente a los judíos a terminar el templo, y los samaritanos continúan oponiéndose. Pero el rey Darío reitera el decreto del rey Ciro de reconstruir el templo, y finalmente este se termina y se dedica alrededor del año 515 a.C. Y después, más de 50 años después de haberse dedicado el templo, Esdras recibe permiso del rey Artajerjes de Persia para conducir a otro grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Esdras y su pueblo ayunan y oran, y el Señor los protege en el viaje. Y sucede algo interesante en el libro de Nehemías. Nehemías se entera que los judíos estaban regresando a Jerusalén. Y el pueblo de Jerusalén se encontraba en gran mal y afrenta. Y Nehemías recibe el permiso del rey Artajerjes para ir a Jerusalén a reedificar los muros de la ciudad. Los enemigos de los judíos tratan de impedir que el pueblo logre reconstruir los muros, pero Nehemías arma a los trabajadores y hace que la obra siga adelante hasta que los muros se terminan. Nehemías se entera de que Esdras conduce a un grupo de personas que se va nuevamente a encontrar con su pueblo. Y él se entera, él sabe que la ciudad, Nehemías fue llevado cautivo a Babilonia, y él sabe que el pueblo va a llegar a esa ciudad y sí va a encontrar el templo reconstruido, pero era una ciudad sin muros, y nosotros hoy a la fecha conocemos que los muros significan protección para las ciudades.
Y en estos pasajes hay grandes enseñanzas que podemos encontrar, pero uno muy importante, y el primero es la reconstrucción del templo en la ciudad de Jerusalén. Pudo haber sido al revés, que reconstruyeran los muros y después el templo, pero no fue así. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo primordial, que debemos de asegurarnos que se edifique en nuestras vidas, en nuestra ciudad y en nuestras familias. Y eso es la presencia de Dios. El templo de Jerusalén es donde los judíos se encontraban con la presencia de Dios. Es donde el pueblo acudía a celebrar, a disfrutar, a entrar a la presencia de Dios. Y Dios toca el corazón de estos reyes de Persia que dan la autorización para que vayan y reconstruyan el templo. Y tú y yo necesitamos reconstruir el templo de Dios en nuestras vidas para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Y aquí puedo detenerme y dar por terminado este mensaje con este importante punto. Pero quiero ir un poco más allá y hablarte de cómo los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados. Los enemigos llegaron, saquearon, destruyeron la ciudad, destruyeron los muros, el templo, y dejaron en ruinas la ciudad de Jerusalén. Los muros fueron muy importantes durante los tiempos bíblicos. Tienen significado de protección, de identidad. Los muros establecen límites. Una ciudad amurallada de gran manera era garantía de ser impenetrable. Y hay 4 frases que destacar en estos versículos iniciales con los que comencé. El primero, es que sí, Nehemías impulsó y motivó los corazones de las personas para reconstruir los muros. Pero los que dijeron levantémonos y construyamos fueron el pueblo. Qué importante labor tenemos nosotros en esta ciudad, que cada día es acechada, asediada con tanta maldad, con tanta corrupción, con tanto egoísmo, con tanta pobreza, con tanto descontrol. Pero, ¿qué te parece si empezamos por nuestra casa? La ciudad de Jerusalén hoy en día es representado por tu hogar, por tu familia. Primero necesitas reconstruir el templo de Dios en tu hogar. Necesitamos asegurarnos que Dios esté en medio de nuestra familia. Pero después de eso, necesitamos edificar muros alrededor de nuestra casa. Qué importante es edificar muros alrededor de nuestra casa. Dice la palabra de Dios que ellos fortalecieron sus manos para este buen trabajo. Construir muros alrededor de tu casa es un buen trabajo. Es una buena inversión, mi hermano. No es tiempo perdido. Sí es un trabajo cansado y duro. Por eso dice la palabra que sus manos se fortalecieron, y eso es porque el templo ya estaba terminado. Lo importante de asegurarnos de que Dios esté en nuestras vidas. Por eso Dios primero mandó a que reconstruyeran el templo, porque quería que la presencia de Dios estuviera con ellos. Y Dios estaba con ellos, y Dios está con nosotros. Necesitamos levantarnos y fortalecernos en Él para seguir haciendo esta buena obra. Te repito, edificar muros es una buena labor. Nehemías fue uno de los buenos higos que se llevaron durante el cautiverio de Babilonia. A pesar que él había vivido lejos de su tierra natal durante años, su historia y cultura judías formaban parte de él. Recibió la noticia de que Jerusalén había sido destruida, sus muros derrumbados, y estaba gravemente angustiado. Buscó la audiencia con el rey y se le encargó que regresara a Jerusalén para reconstruir sus muros. Hace años no había un buen sistema de mapas. Los límites eran típicamente desconocidos, a menos que se estableciera un muro para identificar el perímetro de la ciudad. Los muros se construyeron para que la ciudad definiera sus límites con otras ciudades. Los límites eran necesarios para que lo de afuera no entre dentro de la ciudad.
Los enemigos veían los muros y conocían los límites para ellos, pero también la gente dentro de la ciudad los conocía, los veía. Se les enseñaba a los pequeños a no ir más allá de los límites, fuera de los límites de la ciudad, porque no estarían seguros. Por lo general, cuanto más alto, cuanto más grande es el muro, mayor es la ciudad. Tenemos una evidencia en las Escrituras cuando leemos sobre los muros de Jericó. Se sabía que las paredes de Jericó tenían alrededor de 32 a 41 pies, como 10 y 12 metros de alto. Son muros muy altos. Y el mayor alarde de una ciudad fueron sus murallas. Por esta razón, Jericó estuvo en la mira de muchos reinos, de muchos imperios, porque era una ciudad grande, amurallada, fuerte y valiente. Y hoy en día así es conocido el pueblo de Dios. Y no cabe duda que sigue siendo codiciado por el enemigo, porque nuestra casa, nuestro hogar es un muro fuerte, valiente, en paz, en victoria. Los muros proporcionan identidad a nuestra vida. Cuando alguien se presentaba con otra persona, normalmente decía, soy tal de tal ciudad. Y era la manera de identificar a las personas. Quizás la persona no era tan conocida, pero la ciudad sí. Y ya se daban una idea porque escuchaban el nombre de la ciudad y escuchaban el pensamiento de la ciudad, si era una ciudad fuerte o no, a qué Dios se adoraba en esa ciudad, si era una ciudad grande en riqueza. Cuando escuchaban de Jerusalén decían, es un hombre que adora a Dios. Las paredes proporcionan protección. Cuanto más grandes y altas y resistentes sean los muros, mejor protección brindarán a los habitantes dentro de los muros. Incluso cuando un ejército no podía proteger una ciudad, los muros brindaban la máxima protección a sus residentes. Por muchos años, y estoy seguro que hasta la fecha, vi y escuché orar a mis padres, poniendo muros espirituales sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mis hermanos, haciendo una oración constante que en mi niñez yo no alcanzaba a comprender. Y hasta la fecha es algo no tan fácil de explicar, pues lo espiritual no se ve, pero es real. El apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se refiere a nuestras armas espirituales. Y el pastor Luis el domingo compartía una palabra poderosa acerca de la armadura de Dios. Y si no la has escuchado, te invito a que entres al canal de YouTube o Facebook, y lo busques. Créeme que va a ser de bendición para tu vida. Y la palabra que hoy traigo para ti se llama muros espirituales. ¿Estamos listos? Muros espirituales. Hoy tu familia, mi familia, representan la ciudad, hoy representada por la ciudad de Jerusalén. Te comentaba hace unos momentos, los muros de esa gran ciudad eran enormes. Era una ciudad en prosperidad, en riqueza, en sabiduría. Por eso era tan codiciada y constantemente era acechada por los enemigos. ¿Cuántas veces no hemos leído en la Biblia que fue conquistada por tal nación y se llevaban a los jóvenes más fuertes, a los bien parecidos y con una gran inteligencia para ser educados con otras costumbres y tradiciones para beneficio del rey? Y esto es algo que está sucediendo hoy en día en nuestra actualidad. Y no te hablo de guerras o exilios como los hay en Medio Oriente y otras naciones. Te hablo del acecho constante del enemigo por tu ciudad, por tu familia. Están tratando de derrumbar los muros de tu casa con pensamientos, ideologías, malas creencias, religiosidad y costumbres malas. Y sé que no se trata de mantener a tus hijos o a tu familia en una cápsula o en una burbuja para no ser contaminados. Yo sé que puede ser una tarea cansada y un poco difícil,
pero hay algo poderoso que puede mantener a tu familia con tal fuerza y convicción de una vida genuina en Cristo, y lo que representa esto, que es edificar muros espirituales alrededor de tu casa, alrededor de los tuyos. ¿Recuerdas aquellos jóvenes que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Entre ellos estaba Daniel. Esa convicción que él que tenía no se construyó de la noche a la mañana. Él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, desde pequeño se le enseñó a él y a los demás muchachos a adorar solo a un Dios, a Jehová, rendirle honor y gloria solo a Él, antes de buscar el placer propio, agradar primero a Dios. Estas y muchas enseñanzas envolvieron el corazón de estos muchachos, el corazón de Daniel, con muros de protección, que aun siendo aislados de su familia, en una ciudad desconocida, sus corazones se mantuvieron firmes en una sola convicción, en una sola decisión, en tal poder y autoridad de poder decir: el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no es así, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni a tu estatua, ni a ti. Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, jamás se va a apartar de él. Estas enseñanzas habían estado en el corazón de estos jóvenes desde pequeños. Amarás al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás. Por eso ellos se mantuvieron firmes, porque las ideas estaban en contra de lo que ellos habían aprendido desde el inicio. El primer muro que tú y yo necesitamos edificar, reconstruir si ha sido derrumbado, y fortalecer si tú lo has estado haciendo, es el muro de la protección. Y esto es a través de la oración. Mi madre todas las noches ora por nosotros y su familia, por sus nietos y nietos que aún no llegan, pero por la fe esperamos en Dios. Aunque ya todos mis hermanos están casados, tienen su vida, su familia, algunos vivimos en diferentes ciudades, en diferentes ministerios, ella lo sigue haciendo, sigue peleando día a día por su familia. Quizás alguna vez algún pensamiento, o tú has dicho: mi hijo, mi hija ya no tienen remedio, mi matrimonio se acabó, yo no puedo cambiar, mi familia cada vez está más lejos de Dios. O quizás tú dices: mi vida misma está más lejos de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr, que ya no estemos conectados con Dios en oración, que nos debilitemos para darnos el golpe final y derrumbarnos. Pero es tiempo de levantarnos, de doblar rodillas y empezar a clamar y pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, aunque están pequeños. Todavía rodéalos con el poder del Espíritu Santo. Declaramos que esas ideas de género no llegarán a nuestros hijos. Las leyes que se están levantando de drogas, abortos, matrimonios igualitarios no contaminarán nuestra casa. Cada oración que tú haces por los tuyos, créeme, no regresa a ti vacía, porque Jehová toma esas oraciones en sus manos y pelean tus batallas, pelean nuestras batallas y nos da la victoria cada día. ¿Por qué no le das gracias a Dios por eso? Porque Él nos da la victoria, porque es su batalla, la victoria es de Él. Levántate en oración, no te canses, pero tampoco te asustes ni te desanimes si en los primeros días no ves cambios. El enemigo también se esfuerza, redobla esfuerzos para derrumbar nuestra casa. Cada vez sus ataques son más fuertes sobre nuestros muros. Y es lo que hace, maquina, golpea, se fortalece. Pero ¿sabes algo? Nuestro Dios es más fuerte que Él, es mucho más poderoso que Él. Él ya está derrotado, ya está vencido, y te dará a ti la seguridad
la confianza, la fortaleza de continuar orando por los tuyos. No vas a vivir con ese temor de que tus hijos salgan de tu casa, que estén aquí, que están ahí, porque tus hijos están rodeados por el poder del Espíritu Santo de Dios. El segundo muro que quiero compartirles hoy es el muro de la identidad. Y sé que lo escuchas y es un tema que hoy en día es muy conocido dentro y fuera de las iglesias. Quizás algo controversial y para muchos un tema que solo se condena sin buscar darle una solución. Pero todo esto sucede porque el enemigo ha tomado lugar en esto, dándole más relevancia a la identidad que nosotros. Y no quiero que te confundas, porque el enemigo sabe que una persona es definida si ésta tiene su identidad clara, una identidad clara. Y aunque sabemos que no es la correcta identidad lo que está enseñando, esta está ganando terreno, porque a base de engaños y mentiras ha creado una falsa identidad para ellos. Y lo vemos en la palabra. Cuando estos jóvenes eran llevados a otros lugares, lo primero que les cambiaban era el nombre. En los tiempos antiguos, el nombre de una persona era algo muy importante. No se escogía al azar, no se veía el calendario y el que caía se le ponía. No era porque es el nombre de un artista famoso y se lo voy a poner, o de mi jugador favorito, no. Casi todos los nombres de los jóvenes que eran del pueblo de Dios tenían una referencia, un significado hacia el Dios de Israel. Daniel significa Dios es mi juez o Dios de justicia, y lo renombraron por Belsasar. Y una de las formas de interpretar lo que encontré es como que el que protege la vida del rey. Y otro significado es servidor de dioses o servidor del dios Nebo. Y esas son las enseñanzas, o eso es lo que quiere hacer el enemigo, es lo que quiere hacer el mundo, cambiarle el nombre a tus hijos, a tu familia, cambiarle la identidad a tu familia. Desde pequeños se les dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Es disfrazada en una libertad que se basa en puedes querer a quien quieras, puedes hablar con tu propio lenguaje, lo disfrazan como algo inclusivo. Puedes hacer esto y aquello sin ningún problema. Si alguien se ofende y te dice que estás mal, la persona está en tu contra, porque está atentando en contra de tu identidad. Y todo eso es un disfraz que el enemigo maquinó desde hace mucho tiempo para quitarle esos muros de identidad a las familias. Hay familias destruidas y en ruinas, donde el papá o la mamá abandonaron a la familia, a los hijos, donde la madre abandonó a los hijos, donde hubo abuso sexual, físico y emocional en contra de la pareja, en contra de los hijos. Algún pariente, tío, abusó de un hijo, de un menor. El papá y la mamá le dan a un hijo la identidad en una familia, el sentido de pertenencia, el amor, la seguridad, la confianza. Si tú le quitas a un hijo eso, ¿qué le queda? Absolutamente nada. Y así el enemigo puede trabajar libremente construyendo una falsa identidad en esos pequeños, en esos jóvenes que viven sin ningún círculo familiar. Por eso el primer ataque va hacia los muros, hacia los padres. Los padres son los muros de protección para los hijos. Si los padres están divididos, separados, fracturados, los hijos quedarán indefensos para ser llevados cautivos en todas estas y muchas cosas más. Mi esposa y yo todavía no somos padres y confiamos y esperamos en las promesas de Dios que a su tiempo llegarán. Pero nuestras familias han peleado por nosotros.
nos han dado una identidad en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de nuestra identidad como cristianos, porque le pertenecemos a Él, somos sus hijos, hijos de un rey. Y eso es lo que creemos y estamos construyendo, mi esposa y yo, muros de identidad para nuestros hijos. Que ellos tengan una identidad en Cristo, y aunque el mundo se levante y quiera ponerle otro nombre y quiera cambiarle su manera de pensar, de vivir, no lo va a lograr, porque estamos seguros que estarán firmes en las promesas de Dios como nosotros lo estamos. Anhelarán llegar a nuestra casa porque saben que ahí van a estar seguros. Ahí se adora a un Dios vivo, ahí se respira paz, ahí se vive en libertad, en gozo y alegría. Jovencito o jovencita, te pido perdón en nombre de esas personas que te han lastimado, que se han burlado de ti, que no entienden que la lucha que tú tienes todos los días ha sido porque las familias no han peleado como se debe. Te han dejado a la deriva indefensos. Si vienes de una familia fracturada, si sufriste abuso de cualquier tipo, si el enemigo te ha querido hacer sentir indigno, que no vales nada, que eres producto de una equivocación, de una violación, y por eso tus padres te abandonaron y te despreciaron, déjame decirte algo: Jesús no te desprecia ni te abandona. Tú eres su hijo, su hija. Él te ama, aunque tu padre y tu madre te han dejado. Jesús está aquí para abrazarte, para amarte, para recoger esos pedazos rotos y hacerte de nuevo. Que ha dejado todo el dolor que hasta hoy, Él quiere quitar todo el dolor que hasta hoy ha provocado todo eso. Jesús está aquí para darte una identidad. Padres, ahora quiero hablar a ustedes, a sus vidas. No dejen de construir muros sobre sus familias. No hay mayor fuerza para un hijo que ver a sus padres unidos, firmes en Dios, sirviendo juntos, adorando juntos, teniendo tiempo en la presencia de Dios juntos como familia. Eso le da una correcta identidad a la familia. Todo esto da como resultado familias fuertes, y yo sé que tú y yo anhelamos tener familias fuertes. Y el tercer muro que quiero hablarles en esta noche se llama límites. Te mencionaba hace un momento que los muros era para poner límites a una ciudad. Salir de la ciudad involucraba no estar seguros y protegidos. Y en una familia es igual. Hoy en día no es tan relevante saber dónde se encuentran los hijos, a qué horas salen y a qué horas entran, con quiénes se juntan. Y no se trata sobre gobernar la vida de los hijos. En Jerusalén a esto le daban mucha importancia. Les enseñaban a no juntarse con gente de afuera que tuviera otra costumbre, otros pensamientos, otras ideas, que adoraran a otros dioses vanos. Es más, que ni se llegaran a casar con personas que eran consideradas no santas a la presencia de Dios. Personas de otra nación, con otras ideas, con otros pensamientos, con tradiciones vanas. Y hay cosas que están en el mundo que a tu hijo y que a tu hija les son atractivas. Son deslumbrados por personas, por lugares, por situaciones. Y repito, no es que quiera que mantengas esclavos a tus hijos bajo tu autoridad, bajo tus leyes, pero los límites son buenos y son necesarios para su protección. Por ahí en otra iglesia he escuchado a padres decir: es bueno que aprendan de sus errores, déjalos. Así fui yo, así viví, así aprendí, y mírame. que se equivoquen, así el día de mañana serán mejores. Pero ¿qué sucede? Luego los padres son los que andan llorando por los hijos, y los chamacos a veces ahí sin sufrir. O
muchas veces pasa lo contrario. Los hijos son los que pagan ese precio y van por la vida sufriendo. Muchos padres pueden decir, es que somos padres modernos, somos padres buena onda, entonces no queremos poner límites. Eso es para la gente religiosa. Yo no quiero enseñarle a mis hijos religiosidad, sino que ellos construyan su propio camino, dicen, su propio destino y su propia identidad. Pero te estoy diciendo que los padres son los que construimos, o los que construyen la identidad de un hijo. Y queremos dejarlos que ellos construyan y aprendan si ni siquiera nosotros somos capaces de conducirlos, de darle los materiales, las herramientas, las armas para pelear. Es importante saber con qué gente se está juntando, en dónde andan, a qué lugares van, qué están consumiendo, qué están viendo, qué películas ven. Si tú no sabes dónde andan, hay alguien que sí lo sabe y los tiene en la mira, los tiene en acecho a cada momento. Y si ve que ellos están sin cuidado, sin protección, sin muros, los va a atacar y los va a confundir, los va a seducir con engaños. Y esa es la realidad. Es nuestra responsabilidad, papás, cuidar de nuestra familia. Hay que levantarnos. No te quedes dormido sin saber dónde están tus hijos. Ora por ellos, pelea por tu familia. Hay que empezar a construir muros, reconstruir, terminar de edificar. Si lo has hecho a medias, si has dejado esa barda incompleta, a medio pintar, es tiempo de concluir la labor. No pienses que con mandarlos los sábados y venir los domingos ya está todo hecho. Si lo haces, no lo dejes de hacer, eso es bueno. Pero solo es un paso, no lo es todo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Pero esta es una decisión tuya y mía. Y yo hoy te hablo como Nehemías le habló al corazón del pueblo. Te digo, los muros están derribados, los muros están siendo atacados. El enemigo está queriendo conquistar, está queriendo seducir a nuestra familia, está queriendo confundir a nuestra generación, a nuestros hijos. Pero es decisión tuya si te vas a levantar o vas a seguir acostado, o vas a decir como el pueblo de Dios, levantémonos y construyamos. Y cuando tú lo hagas, vas a recibir fuerzas en tus manos. En el nombre de Jesús. Qué importante y qué hermosa esta palabra, porque dice que se levantaron y decidieron construir. Y dice que se fortalecieron. Y cuando te estoy diciendo recibe fuerzas en tus manos, me viene a la mente el versículo que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos. Tú tienes fuerzas en tus manos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú lances a tus hijos, ese mismo poder que tienes en tus manos va a ir con ellos. Esa confianza, esa protección, esa paz, esa convicción los va a acompañar a donde ellos se encuentren, en las universidades, donde son más confundidos por ideologías, en las primarias, en las secundarias, donde ya se está infiltrando más. Tus hijos van a vivir arraigados a la esperanza, a las promesas, a la verdad, a su identidad en la palabra de Dios. Créeme que si nos levantamos y fortalecemos en Dios, podemos construir los muros para que podamos vivir en paz, en seguridad, en victoria en nuestras familias. Y lo declaro para tu vida, lo declaro para tu familia, para tus hijos. Yo te invito a que te levantes en poder y en victoria. Ya no es tiempo de estar dormidos, ya no es tiempo de estarnos lamentando, es tiempo de actuar. Dios habla a nuestros corazones.
Si Dios está en nuestros corazones, hermano, si tú te has encargado y asegurado de que Dios esté contigo, de construir un hogar, de construir un templo, una habitación, es tiempo también de empezar a pelear por nuestra familia. Si tú aún no tienes hijos, aunque no los tengas por fe, es tiempo de declarar palabra de bendición, palabra de victoria sobre los tuyos, sobre tus hijos espirituales. ¿Por qué no me acompañas a hacer una oración? Allí donde tú estás, y si estás con tus hijos, si estás con tu familia, abrázalos y declara esos muros de protección, de identidad, esos límites que se tienen que hablar y acordar. En el nombre de Jesús venimos a ti, Padre Dios. Tú nos das fuerzas, tú nos das, Señor, impulso, porque tú estás con nosotros, porque tú, Señor, siembras en nosotros ese deseo, Señor, de vivir para ti día a día, Dios. Queremos levantarnos, Dios. Te pedimos perdón porque no hemos hecho nuestro trabajo muchas veces, Dios. Hemos dejado a nuestros hijos a la deriva, Dios. Hay tantos jóvenes, Señor, solos, tantos jóvenes confundidos, tantos jóvenes, Señor, que han sufrido porque en las familias no se ha hecho el trabajo correcto. Te pedimos, Señor, que tú alcances con tu amor y tu misericordia, que los ataques del enemigo, que cada vez son más fuertes, Señor, no nos alcancen, que levantemos muros fuertes, muros altos, capaces de detener al enemigo, de ahuyentar al enemigo, que el enemigo cuando vea esos muros salga corriendo, que no se atreva ni siquiera a tocarnos, Señor, porque estamos protegidos y seguros en tus manos, Dios. Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por las familias de la iglesia, Señor. Siga hablando y ministrando nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gusto poderte saludar nuevamente. Que pases una excelente noche. Recuerda que Dios está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas y a Él sea la gloria. Recuerda que tenemos una cita el domingo, tenemos 2 reuniones muy importantes a las 9 y a las 11:30, y en medio tenemos un tiempo de oración a las 10:45. Únete con nosotros, ven a este tiempo de oraciones, es de bendición para tu vida, para nuestra vida, para tu familia. Que pases una increíble noche, que descanses y nos vemos pronto. Dios te bendiga.